Amados hermanos, adalides del Señor, paz a vosotros. Una vez más es un placer el poder presentar esta lección que conlleva al estudio de la sociedad varonil, en donde estudiaremos la lección que lleva el título La toma de decisiones. Importante tema, hermanos, en donde hemos de aprender o de reforzar la manera en la que hemos de enseñar a nuestros hijos en esta temática, el varón, el padre idóneo, a poder tomar decisiones correctas. El objetivo que nos lleva en este día, hermanos, en esta lección, enseñaremos a nuestros hijos que el centro de todas sus decisiones debe ser nuestro Dios, por lo que les ayudaremos a planear situaciones en su vida, siempre pensando en el servicio de la obra del Altísimo. Cuando nosotros pensamos en nuestros hijos y en la forma en la que ellos han de enfrentar los retos, las pruebas, todas las cosas que a lo largo de su vida han de vivir nuestros hijos, siempre nos hemos de enfocar, hermanos, a saber orientarlos, que en su momento Dios también a nosotros como hijos, allá, hermanos, cuando tomó al pueblo de Israel, les dijo, Él escoge pues la vida. Era una decisión que el pueblo de Israel tenía que tomar, y así, hermanos, hoy nosotros también debemos aprender a instruir a nuestros hijos a que sepan decidir cosas buenas en relación a su vida. Escoge pues la vida. Dentro de nuestra lectura bíblica, en el libro de Deuteronomio, capítulo número 4, versículo 1 al 9, se nos dan una serie de instrucciones, hermanos, en donde nuestro Dios nos ordena a través de Moisés que se debe de obedecer a su voluntad. Pero son recomendaciones y jamás imposiciones que Dios pone para con el hombre, y en este caso para con el pueblo de Israel. Yo quiero rescatar, hermanos, el versículo número 9, que nos dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Hoy quiero que nosotros, a través de esta lectura bíblica, podamos instruir, hermanos, primeramente a nosotros como padres, que tenemos, hermanos, una obligación. Y esta obligación, hermanos, es saber decidir de manera correcta nuestra vida y nuestro existir. Y de esta manera, hermanos, poder enseñarles, como dice aquí, enseñarles a tus hijos, podemos enseñar a nuestros hijos a decidir cosas buenas. Por ejemplo, guardar nuestra alma con diligencia y no olvidarnos jamás de nuestro Dios. Que no se aparte nuestro corazón todos los días de nuestra vida, que hay un creador que rige la vida de nosotros como padres, que nos dio la responsabilidad de tener hijos, y que eso, hermanos, conlleva que nosotros aprendamos a decidir y sobre todo enseñemos a nuestros hijos a tomar decisiones correctas. En el material, en el versículo para reflexionar, hermanos, se nos cita un versículo que se encuentra en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 13, y que nos habla precisamente de lo que se debe de hallar en todo hombre, en todo varón, en todo padre idóneo, para tomar buenas decisiones. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Amén. Esa sabiduría que proviene de lo alto, esa inteligencia que nos otorga nuestro Dios, es la que nos va a ayudar a todos nosotros como padres a poder tomar buenas decisiones y así, hermanos,
poder enseñarles a nuestros hijos, y como decía el versículo que citábamos de nuestra lectura bíblica, y no solamente a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos. Podemos, hermanos, enseñarles a saber tomar buenas decisiones. Pero para ello necesitamos, por consecuencia, tener la sabiduría de nuestro Dios, tener la inteligencia de nuestro Dios, y así, hermanos, poder hacer todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Ahora, hermanos, en la parte del material exegético, nosotros podemos observar, hermanos, en esta primera parte, que hay una mejor herencia que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Es verdad, hermanos, que los bienes materiales que nosotros podemos otorgarles a nuestros hijos es algo importante, pero no hay mayor herencia. No hay mayor herencia que nosotros podamos dejar a nuestros hijos que el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y esto nos va a llevar a que de esta manera, cuando ellos deban tomar una decisión, lo hagan basado en la palabra de nuestro Dios. Todas las cosas que ellos puedan, hermanos, en su momento decidir, no lo van a poder hacer de acuerdo a la palabra de nuestro Dios si ellos no la conocen. Por eso, hermanos, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Pero, hermanos, hay que ser coherentes a través de un buen ejemplo, del buen ejemplo que nosotros como padres les otorguemos a ellos. En nuestros hijos cosechamos lo que sembramos. No podemos, hermanos, hacer de nuestros hijos hombres que puedan tomar buenas decisiones si nosotros no les enseñamos la palabra de nuestro Dios. El hijo sabio alegra al padre. Es la primera frase con la que inicia el proverbista en el capítulo número 10, versículo 1. Y eso es lo que yo creo que todos nosotros como padres debemos, hermanos, instruir o hacer para instruir a nuestros hijos, y así, hermanos, vivir alegres con nuestros hijos. Y invitemos a todos los varones, hermanos, a que podamos motivarnos entre nosotros mismos y de esta manera instruir a nuestros hijos en que vengan a conocer la palabra de nuestro Dios. Y entonces, hermanos, es necesario que en los momentos más importantes de la vida de nuestros hijos, ellos tengan siempre presente la palabra de nuestro Dios para tomar sus decisiones. Nosotros no estaremos siempre con ellos. Y esto es algo que nos debe, hermanos, de ayudar a trabajar arduamente con nuestros hijos, enseñarles a tomar buenas decisiones basados en la palabra de nuestro Dios, porque en algún momento, así como le pasó a José, que sin saber, hermanos, que iba a ser llevado a un lugar distinto, lejos de su padre, lejos de su familia, lejos de toda su parentela, hermanos, en ese lugar tuvo que tomar buenas decisiones basadas en la palabra de nuestro Dios. Así nosotros en algún momento debemos de pensar que nuestros hijos, cuando abandonen el hogar porque tienen que ir a la escuela, porque tienen que ir a realizar algún trabajo, porque tienen que trasladarse a la iglesia, porque tienen que reunirse con los jóvenes, nosotros como padres tenemos que estar seguros que nuestros hijos van a trabajar tomando buenas decisiones, porque los hemos instruidos en la palabra, porque la vida de ellos depende de lo que les hemos regido de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. No siempre estaremos con ellos y debemos, hermanos, de saber que en algún momento, como los recabitas, hermanos, que se les presentaron esas copas de vino para que ellos bebieran y decidieron ellos de decir no, porque nuestro padre nos dijo que no bebiéramos vino. Supieron
hermanos, y esto lo podemos ocupar como un ejemplo, supieron decidir de manera correcta de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. El libro de Deuteronomio capítulo 11, versículo 1, que se nos está citando aquí, hermanos, nos va a mencionar lo siguiente. Dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás su ordenanza y sus estatutos y sus derechos y sus mandamientos. Pero esta parte, hermanos, final del versículo dice, todos los días, que nuestros hijos aprendan a amar a Jehová, a guardar su palabra, a guardar su ley, sus mandamientos, todos los días. Y de esta manera puedan, y así enseñemos a ellos a que tomen decisiones correctas en su vida. Una mala decisión, hermanos, los puede llevar a ser castigados de parte de nuestro Dios, a perder el reino, a perder la promesa que todos nosotros estamos luchando y que deseamos que nuestros hijos vengan a alcanzar en algún momento. Por eso es importante, hermanos, que enseñemos a nuestros hijos a diferenciar entre lo que es santo y lo profano. Así nos cita el libro de el profeta Ezequiel en el material que tenemos en nuestra lección, que hay que hacerlos, que hay que enseñarlos a diferenciar entre lo que es santo y lo que es profano. Pero sobre todo, que enseñemos a que ellos sirvan a nuestro Dios para que de esta manera se alejen de lo que a Él le desagrada. Cuando nosotros instruyamos a nuestros hijos, y esto es algo de lo que en la sociedad varonil debemos platicar, hermanos, es que debemos enseñar a nuestros hijos a servir a Dios. Pero ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos a servir a Dios si yo como padre no le sirvo al Creador? Por eso decíamos en un inicio el ejemplo que nosotros le otorguemos a nuestros hijos es el que ellos van a utilizar y de esa manera van a poder tomar buenas decisiones en su vida. Antes de tomar una decisión, dice esta última parte de la proyección, se debe investigar rigurosamente y obtener toda la información necesaria, porque una mala decisión puede acarrearnos, hermanos, muchas consecuencias. Por eso, si nosotros le damos esa información que ellos requieren de la palabra de nuestro Dios, su decisión, la decisión de nuestros hijos, siempre estará basada en esa información, la palabra del Eterno. Ahora, hermanos, dentro del recurso para profundizar, queremos otorgar una serie de opciones, hermanos, o más bien de recomendaciones, en donde nosotros podemos ayudar a nuestros hijos a aprender a tomar decisiones. Decisiones tan simples y sencillas como qué ropa te vas a poner o debes de ponerte. Y en esto, hermanos, bueno, solamente estoy indicando algunas en la proyección, es, hermanos, dale independencia a tu hijo. Hermanos, no queramos que todas las cosas que hagan nuestros hijos sean las que nosotros les ordenemos. En algún momento, hermanos, también tenemos que darle esa independencia de acuerdo a la edad de nuestros hijos y a algunas tomas de decisiones de acuerdo a su edad, pues debemos de darle esa independencia. Cuando te pida ayuda o no sepa qué hacer, no le indiques la solución, plantéale las siguientes preguntas. ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué de malo y de bueno tiene cada alternativa que tienes? Deja que solo encuentre la respuesta. Tratar, hermanos, de que ellos aprendan a decidir es algo que nosotros tenemos que realizar, hermanos, en nuestros hijos. Y de acuerdo a la edad, cuando ellos ya sean adolescentes o jóvenes, también, hermanos, plantémoslos de esta manera cuando ellos
nos pregunten, hermanos, padre, es que quiero ir a una reunión social con mis amigos de la escuela. Y entonces, hermanos, preguntas como estas les han de hacer, les han de ayudar a nuestros hijos a reflexionar toda la información que, gracias a Dios, a lo largo de su vida, de la pequeña vida que ellos pudieran tener, ya introducimos en sus mentes de acuerdo a la palabra del Eterno. Cada vez que tome una decisión, dale ánimos y felicítalo por saber lo que quiere. Esto es sumamente importante. Dios, en esa parte que decíamos, hermanos, nos dice, o le decía al pueblo de Israel, escoge pues la vida. Y todos los que escogieron la vida, Dios, hermanos, los felicitó dándoles la bendición que Él les había prometido. Así, de esa misma manera, nosotros debemos de hacerlo con nuestros hijos. Enséñalo a ser congruente con sus propias decisiones y hacerle responsable y hacerse responsable de lo que decida. Esto es algo básico, hermanos. La decisión que se tome siempre ha de traer consecuencias, o buenas o malas. Y hay que hacerse responsables de ellas. Es importante que a nuestros hijos también les enseñemos esta parte de la responsabilidad en la toma de decisiones. Y esto, hermanos, los va a ayudar a que en la próxima vez que decidan, lo sepan hacer con responsabilidad, teniendo, hermanos, en su mente que todo siempre trae consecuencia. Elogia la perseverancia. Con esto aprenderá a no abandonar su meta con la primera frustración. Y es que muchas veces, hermanos, una decisión que se toma se abandona inmediatamente en el primer obstáculo. Eso también tenemos que enseñarles a nuestros hijos, a lidiar con los obstáculos de acuerdo a las decisiones que hayamos tomado o que ellos hayan tomado, para que de esta manera, hermanos, puedan aprender a avanzar, a alcanzar la meta que se han propuesto. Enséñalo a ver las cosas que hace bien y a sentirse orgulloso. Esto es algo que también, hermanos, debemos de trabajar con nuestros hijos. Hay algo que debemos aprender y que es nuestra vida. Toda nuestra vida está llena de decisiones. Y así como hay decisiones simples, hay decisiones tan complejas que nuestros hijos han de enfrentar allá afuera en el mundo. El Señor Jesucristo decía en esa oración que se cita allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, no somos del mundo, pero sí estamos en el mundo. Y entonces, hermanos, aprendamos a enseñar a nuestros hijos como padres idóneos a tomar buenas decisiones basadas en la palabra de nuestro Dios. En la reflexión y análisis que ya trabajamos en la semana, hermanos, lo que tenemos que hacer es responder a estas interrogantes, hermanos, que se citan a continuación. Y hermanos, esto nos debe de llevar precisamente a reflexionar qué es lo que hemos realizado para con nuestros hijos. Veámoslas. Pregunto constantemente a mis hijos qué opinan de las situaciones que se presentan en la familia y los tomo en cuenta para la decisión final. Es decir, involucramos a nuestros hijos en la toma de decisiones familiares, aunque ellos no tengan, hermanos, la última palabra, porque la responsabilidad siempre será de la cabeza, del padre, del pastor, de la familia, hermanos, del líder, del que está como cabeza, que en este caso somos nosotros. Pero inmiscuimos a nuestros hijos en estas decisiones, tomando en consideración y que ellos aprendan a lo que nosotros hacemos, lo vengan a aprender para que cuando a ellos les toque vivir, también lo puedan hacer de esta manera. ¿Lo hacemos sí o no? Platico constantemente con mis hijos y les hago ver que las decisiones que tomen deben de estar enfocadas en las enseñanzas de la palabra de Dios. Esto también, hermanos, es un trabajo arduo que nosotros tenemos que realizar,
continuamente o diariamente, semanalmente con nuestros hijos? ¿Sí o no? Platico con mis hijos acerca de sus deseos futuros y ellos tienen claro que sus acciones deben de estar encaminadas a agradar a Dios conforme a la ley. Hermanos, nuestros hijos tienen que, tienen que aprender a vivir y tienen que aprender a vivir de una manera independiente cuando, hermanos, llegue la edad para ello. Por eso, a temprana edad, podemos platicar con ellos de los deseos futuros que quieren alcanzar, hermanos, y así empezar a orientarlos para que ellos aprendan en un futuro a tomar esas buenas decisiones. Sí, sí lo hago o no. Y por último, mis hijos están conscientes que cuando llegue el momento de su matrimonio, su trabajo, sus deseos de crecimiento y desarrollo, sus decisiones deben girar alrededor del apego a la palabra de Dios y no a la forma en como el mundo lo acostumbra, buscando solamente el deseo y la satisfacción material y personal. ¿Qué pregunta o qué enunciado tan importante, hermanos, tenemos aquí para poder responder sí o no? Esto es lo que invitamos, hermanos, a través de esta pequeña reflexión y análisis a trabajar cada uno de nosotros. Si no lo estamos haciendo, hermanos, comencémoslo a hacer. Si lo estamos haciendo, reforcémoslo para que nuestros hijos aprendan a tomar esas buenas decisiones basadas en la palabra de nuestro Dios. Por último, la responsabilidad que invitamos a todos nuestros hermanos a realizar a lo largo de esta semana es de manera personal escribir 3 nuevas acciones que emprenderemos con nuestros hijos con la finalidad de inculcar en ellos una toma de decisión. Hagamos este ejercicio y que esta toma de decisión esté respaldada en las Sagradas Escrituras. Hijo, tenemos que trabajar en esto y hagamos, hermanos, estas 3 nuevas acciones y veamos, hermanos, si nuestros hijos son capaces a la edad que ellos tengan de saber decidir basados en la palabra de nuestro Dios. Y de no ser así, trabajar con ellos para que, hermanos, en su momento, cuando les corresponda tomar esas decisiones importantes de su vida, todo lo hagan basados en la palabra de nuestro Dios. Deseo, hermanos, que este material en esta lección de la toma de decisiones sea algo útil en la exposición de las lecciones que cada uno de ustedes ha de realizar en este próximo sábado en la sociedad varonil de cada una de sus congregaciones. Hermanos, que el Señor los bendiga a todos ustedes, adalides del Señor. Paz a vosotros.